Diputado Anacleto. Con su venia, compañero vicepresidente, honorable asamblea, amigas diputadas, amigos diputados, medios que el día de hoy nos acompañan y público en general, muy buenas tardes. El que suscribe, diputado Anacleto Pedraza Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 53ª Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40, 42, 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación popular iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversos artículos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Exposición de motivos. En el artículo 1 de la Constitución Federal se establece que está prohibida toda discriminación, en tanto que el Estado debe reconocer la libertad de cada persona para decidir libremente cómo quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado. El Estado debe permitir que cada persona decida libremente cuál es el camino que guste seguir. No obstante, las causales de divorcio no permiten que los seres humanos puedan modificar libremente sus decisiones y en determinado momento deshacer el vínculo matrimonial. Además, con la existencia de las causales de divorcio, se viola el artículo 6 de nuestra ley fundamental, porque éstas no permiten que cada persona manifieste libremente sus ideas de por qué no quiere seguir manteniendo el vínculo conyugal. Además, resulta necesario la tutela del artículo 4 de la Constitución mexicana, en donde se establece que cualquier persona tiene derecho a la salud física y emocional, que según la jurisprudencia es la psiquis donde reside el libre desarrollo de la personalidad jurídica, por referirse a las decisiones que proyectan la autonomía y la dignidad de la persona. Se establece que las causales de divorcio violan la salud emocional de las personas y obligan a permanecer en un estado psicológico en el que en algún caso pudieran derivarse actos violentos. En este sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que transforma la visión de divorcio necesario al determinar inconstitucional el artículo 175 del Código Familiar del Estado de Morelos, al considerar que vulnera los derechos humanos de las personas, al establecer una serie de causales en las cuales atentan contra la dignidad humana, al derecho de la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, en el que se encuentra su derecho a permanecer en el estado civil en que desee, sin que el Estado se lo impida. Por lo tanto, el Código Familiar, así como el Código Procesal Familiar, ambos para el Estado Libre y Soberano de Morelos, deben ser actualizados a las nuevas circunstancias para darle vida a los divorcios incausados. Al ser el matrimonio un acto jurídico que nace por la voluntad de las partes, que se manifiesta de forma libre, es esta misma libertad la que debe poder expresarse sin mayor restricción en caso de no querer continuar con la relación matrimonial. De acuerdo con ello, los cónyuges deben poder configurar la relación matrimonial en relación con sus propias convicciones, y esto debe extenderse incluso a las consecuencias de una eventual crisis conyugal, lo que por otra parte permitiría afrontar la convivencia de una manera inteligente, teniendo en cuenta los efectos que se derivan en caso de ruptura del matrimonio, por lo que si ellos o al menos uno de ellos decide libremente terminarlo, no debe existir mayores requisitos de su voluntad expresada, es decir, se propone eliminar todas las causales de divorcio. Por los argumentos
y fundamentaciones que anteceden, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga los diversos artículos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Artículo primero. Se reforman los artículos 174, 178 y 179. Se derogan los artículos 175, 176 y 180, todos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue. Artículo 174. Ruptura de la unión matrimonial. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial a petición de uno de ambos cónyuges, manifestando su voluntad de no continuar con el matrimonio, fundada en disposición legal promovida ante autoridad de acuerdo con lo que dispone el Código Procesal Familiar, sin que requiera señalar las causas por la cual lo solicita o solicitan. Los divorciados quedarán en aptitud para contraer un nuevo matrimonio. Artículo 175 derogado, artículo 176 derogado, artículo 178, efectos del divorcio. Los cónyuges tendrán derecho a una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido durante el matrimonio, siempre que 1. Hubieren estado bajo el régimen de separación de bienes. 2. Alguno de ellos se hubiere dedicado durante el lapso en que duró el matrimonio al desempeño del trabajo en el hogar y al cuidado de los hijos. Y 3. Durante el matrimonio, alguno de ellos no haya adquirido bienes propios. Artículo 179. Pensión alimenticia derivada del divorcio. En los casos del divorcio, el juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, el cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes o ingresos suficientes, para lo cual tomará en cuenta las consecuencias del caso, entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges y su situación económica. El derecho a recibir alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. Tratándose de demandas de divorcio y patria potestad, dentro del auto de admisión, el juez podrá decretar la conveniencia de los menores con el progenitor que no ejerza la guardia y custodia al momento de presentarse la demanda. En caso de divorcio por mutuo consentimiento, se respetará la voluntad de las partes expresadas en el convenio, salvo que el mismo sea lesivo a alguno de ellos, en cuyo caso se oirá la opinión del Ministerio Público. Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses de cualquiera de los cónyuges, el que haya causado estos responderá de ellos. Artículo 180 derogado. Artículo segundo. Se reforma la denominación del capítulo tercero, título cuarto del libro cuarto. Los artículos 431, 433, 434, 437, 438 y 439. Se deroga el artículo 435, todos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue. Artículo 431, legitimación en el divorcio. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos. 1. La designación de la persona que tendrá la guardia y custodia de los hijos menores o incapaces. 2. La modalidad bajo la cual el progenitor que no tenga la guarda y custodia ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comida, descanso y estudio de los hijos. 3. El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge, a quien deba darse alimento, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento, que no podrá ser menor de 3 meses. 4.
Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal en su caso y del menaje. 5. La manera de liquidar la sociedad conyugal, exhibiendo para este efecto el inventario, avalúo y el proyecto de partición. 6. En caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, el cuidado de los hijos, o que no haya adquirido bienes propios o, habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. Artículo 432. Mandato especial en el divorcio. Los cónyuges pueden hacerse representar por apoderados, pero el mandato deberá ser especial y expreso. 433. Representación legal y voluntaria en los juicios de divorcio. Los cónyuges menores de edad necesitan de un tutor o mandatario con poder especial y expreso para litigar en asuntos de divorcio. La demanda y la contestación en su caso serán suscritas también por el tutor y por el menor, quienes estamparán su huella, dígito pulgar derecho, ambos la ratificarán ante la presencia judicial. Artículo 434. Medidas de aseguramiento de carácter personal. Al admitir la demanda de divorcio, el juez de oficio dictará las medidas provisionales urgentes que serán obligatorias mientras dure el juicio: el señalamiento y aseguramiento de alimentos para el cónyuge acreedor y los hijos. No podrá demorarse por el hecho de no tener el juez datos para hacer la fijación del monto de la pensión, sino que se decretará de oficio o tan pronto como se pida. La cuantía de la pensión puede ser modificada durante el juicio cuando cambien las circunstancias o el juez tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y posición de los cónyuges, a petición del Ministerio Público, de los abuelos, tíos o hermanos mayores de los consortes. El juez en cualquier tiempo durará el juicio, puede dictar las providencias